Señor nuestro, Señor nuestro. Oh Señor, no tengo forma de expresarte mi desesperación porque nosotros podamos, Señor, tener más de tu presencia entre nosotros. Enséñanos, Señor, enséñanos a buscarte. Enséñanos, Señor, a corresponderte. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Oh Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Te pedimos que nos des fe ahora para escucharte. Danos fe, Señor, danos fe. Danos fe, Señor. Te suplicamos que nos dé fe. Qué triste sería, qué gran pecado cometeríamos, Señor, si nos expusiéramos a tu palabra con incredulidad. Si subestimáramos tu poder, Señor, si tomáramos en vano tus promesas. Ayúdanos, Señor. Sé con nosotros, por favor. Convertí una vez más este evento que puede ser tan ordinario en un evento extraordinario. Sé con nosotros, Señor. Rompe los cielos y descendé. Y danos a conocer tu nombre. Amén. Isaías 64. Repasemos rápidamente lo que un avivamiento es. En esta oración tenemos una buena definición de lo que un avivamiento es. Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2. Oh, si rasgaras los cielos, ora el profeta, y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Resumiendo la oración de Isaías, lo que él está pidiendo es lo siguiente. Él está suplicando a Dios que manifieste su presencia, que dé a conocer su nombre, es decir, quién él es, pero esto en tal grado, con tal poder, en tal magnitud, que incluso sus enemigos y las naciones paganas que no invocan su nombre lleguen a temblar ante él. Eso es lo que un avivamiento es, sin importar el grado. Hay muchos grados en los que Dios puede manifestar su presencia. Recuerde una vez más, Isaías, por supuesto, está consciente de la omnipresencia de Jehová. Él sabe que en la presencia de Jehová nos movemos, existimos y somos. Sin embargo, cuando Isaías dice, Señor, rasga los cielos y descende, lo que él está pidiendo es que este Dios omnipresente manifieste su presencia. De a conocer quién él es de una manera innegable, irresistible, todopoderosa. De modo que cuando nosotros estamos orando por un avivamiento, estamos pidiéndole a Dios que se dé a conocer a nosotros de una manera transformadora, de una manera que nosotros podamos ser cambiados, de una manera que nuestra conciencia de su realidad y que nuestro conocimiento experimental de quién él es nos cambien completamente. Pero también cuando oramos por un avivamiento en un alto grado, nosotros estamos pidiendo lo mismo que Isaías pide en este texto, que Dios se dé a conocer no solamente a nosotros, sino a sus adversarios, incluso a todas las naciones, de una manera tal que todos teman y tiemblen al nombre de Jehová. Hermanos, eso es posible. Esto oró el profeta en los días del Antiguo Testamento y esto es lo que Dios ha hecho muchas veces en la historia. Y esa es la razón por la que estamos estudiando el avivamiento metodista del siglo XVIII, porque es una respuesta a esta oración de Isaías. Dios descendió
en Inglaterra y en Gales y después en Estados Unidos, tomó a ciertos hombres muy ordinarios y dio a conocer su nombre de tal manera que una vez más las naciones llegaron a temblar ante su nombre. Como hemos aprendido, esto es algo normal, por lo menos en un mínimo grado en la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25, en todo el contexto de esta declaración, Pablo nos habla acerca de la presencia de Dios, el Espíritu Santo manifestándose al mundo a través de sus hijos, a través de su pueblo. Y entonces él dice que si un incrédulo entra en una reunión de la iglesia, esto es lo que debería pasar. Por todos será convencido, por todos será juzgado. Es decir, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de los integrantes de la iglesia. Los secretos de su corazón del incrédulo quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Hermanos, esto es lo común, estas son las expectativas del Nuevo Testamento. Esto es lo que Pablo espera de la iglesia en Corinto, que incluso, como nosotros sabemos, era una iglesia bastante carnal, con muchos problemas, con muchas debilidades, con muchas dificultades, con mucho que ser corregido. Sin embargo, Pablo espera que la presencia del Espíritu Santo que mora en los creyentes llegue a ser tan evidente para el mundo que si alguien entra a nuestra reunión pueda postrarse. Literalmente, Pablo está diciendo que caiga en tierra y reconozca: Dios está entre vosotros. Dios está entre vosotros. Dios es omnipresente una vez más, pero Él manifiesta su presencia, o Él puede no manifestar su presencia. Y se supone que en la iglesia, a través de los santos, en la congregación de los santos, la presencia de Dios ha de manifestarse de una manera innegable. Hermanos, la realidad de Dios entre nosotros. Los metodistas vieron lo que los puritanos no pudieron ver. Ellos añadieron un aporte significativo en la historia de la iglesia. Ellos hablaron de avivamiento internacional. Nadie había hablado antes de avivamiento internacional como ellos lo hicieron. Que Dios podía responder la oración de Isaías en nuestros días. Y eso fue lo que ellos vivieron. Ahora debemos dar lugar en nuestra teología para usar el vocabulario que John Owen usó respecto a su propia iglesia. Él dijo: mi iglesia se encuentra en algún lugar entre la cruz y Pentecostés. En algún lugar entre la cruz y Pentecostés. Y con esto John Owen, el príncipe, el teólogo de los puritanos, lo que estaba queriendo decir es lo siguiente: se supone que nosotros deberíamos vivir llenos del Espíritu Santo. Se supone que el Espíritu Santo debería descender sobre nosotros como en Pentecostés y que manifestaciones de su presencia deberían ser comunes, normales y regulares en medio nuestro. Deberíamos poder ver a Dios actuando y moviéndose en medio nuestro. Incluso los incrédulos deberían poder verlo. Sin embargo, eso no es así. Nos encontramos a la espera de la manifestación de la presencia de Dios, sin poder para ser testigos como deberíamos. No es que Dios no está entre nosotros, somos una iglesia, pero el grado en el que esa presencia se manifiesta no es el grado que se supone que debe ser normal, que es normal según las expectativas del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Parecemos una iglesia del Antiguo Pacto, está diciendo John Owen, no una iglesia del Nuevo Pacto. Hermanos, nosotros debemos averiguar, y cada uno de manera particular debe averiguar dónde se encuentra parado. Si la presencia del Señor no se manifiesta en nosotros tal y como el Nuevo Testamento nos dice que debe manifestarse, entonces hay problemas. Hay problemas en nosotros. Si en tu vida no es así, entonces estás en problemas. Si te encontrás en algún lugar entre la cruz y Pentecostés, estás mal. Y una vez más, los metodistas llegaron a esa misma conclusión en el siglo XVIII respecto a la iglesia anglicana y respecto a todas las denominaciones en general. Hay problemas. La presencia de Dios no se está manifestando entre nosotros como debería ser normal. No hay constantes conversiones entre nosotros. El pueblo de Dios no vive en gran victoria, en gozo inefable y lleno de gloria. Y la culpa la debemos tener nosotros, razonaron ellos. Así que se examinaron, se reunieron, comenzaron a confesar sus pecados y a buscar el rostro de Dios en oración vehemente y persistente.
hasta que finalmente el Señor resplandeció sobre ellos una vez más. Y a través de ellos la iglesia fue avivada una vez más. Hermanos, nosotros necesitamos un avivamiento en nuestros días. Dios ciertamente está entre nosotros. A veces Él se manifiesta entre nosotros de una manera innegable, irresistiblemente poderosa. Sin embargo, hay tanto más de Él que nosotros deberíamos ver, pero que no estamos viendo. Hay tanto más de la presencia gozosa del Señor entre nosotros que podríamos ver. Y ni hablar acerca del mundo, ni hablar acerca del mundo. El nombre del Señor no solo no es conocido, es altamente blasfemado en el día de hoy, de una manera similar a como lo fue en los días de los metodistas, los días de George Whitefield y John Wesley. La iglesia se encuentra en un estado de gran y profunda decadencia, y el mundo, por lo tanto, en consecuencia, cada vez es más oscuro, porque no hay luz que lo alumbre, ni sal que lo sale. Así que, hermanos, quiero que en lo que queda de clase podamos hablar acerca de cómo nosotros debemos buscar un avivamiento. ¿Qué debemos hacer a la luz, siguiendo el ejemplo de los metodistas y conforme a las Escrituras? ¿Qué debemos hacer para tener mayores manifestaciones de la presencia de Dios en medio nuestro? Comencemos. En primer lugar, nosotros debemos creer que la presencia de Dios puede manifestarse a nosotros y a través de nosotros en un alto grado, en respuesta a una oración como la de Isaías: oh, si rasgaras los cielos y descendieras para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Si nosotros, hermanos, no creemos que Dios puede responder esta oración, entonces nosotros estamos en pecado de incredulidad. Si nosotros miramos la Canaán que debemos conquistar, los paganos que debemos evangelizar, cual Israel después del Éxodo o en medio del Éxodo, nosotros pecamos de incredulidad. Si nosotros, al ver los gigantes a los que tenemos que evangelizar y conquistar, decimos: esos son gigantes, no podremos hacer las proezas que se nos pide que hagamos, simplemente no podemos evangelizar las naciones, porque la oscuridad es demasiado grande, las mentiras son demasiado creídas, las filosofías con las que Satanás engaña el mundo entero son demasiado inteligentes. Nosotros pecamos de incredulidad, murmuramos contra el Señor, nos hacemos reos de juicio y somos un tropiezo para la iglesia de Dios. Y hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera no haber nacido, dice nuestro Señor Jesús. Hermanos, debemos ser como Josué y como Caleb, inspeccionar el territorio que debemos conquistar, conocer, reconocer las personas a las que debemos predicarles el Evangelio, considerar la actividad demoníaca que hay detrás de nuestro campo misionero y entonces razonar conforme a la voluntad de Dios, razonar con fe, creer lo que Dios dice, y no lo que a nuestros ojos parece humanamente posible o imposible, o no lo que Satanás dice, no lo que los demás incrédulos dicen. Nos los comeremos como a pan. Hermanos, todo comenzó en el avivamiento metodista con un grupo de jóvenes universitarios, un grupo de probablemente menos de 10 hombres, algunos de ellos tan débiles, con muy pocos dones naturales incluso, pero reuniéndose, perseverando, orando, confesando sus pecados, esforzándose, creyendo que Dios podía descender sobre ellos y a través de ellos. Y Dios honró su fe, porque esta es la ley del reino de Dios: hágase como has creído. Tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Absolutamente imposible. La gran queja o el gran reclamo de Dios para con Israel a través de todo el Antiguo Testamento fue el siguiente: no me creyeron, no confiaron en mí, con todas las señales y maravillas que hice, no confiaron en mí, no confiaron en mi poder. Hermanos, debemos creer, debemos tener fe, de otra manera luchamos contra el Espíritu de Dios, lo resistimos y lo apagamos en medio nuestro, y ese es un gran pecado que la iglesia comete en el día de hoy. Vean algunas de las cosas que Dios hizo a través de George Whitefield, y voy a centrarme especialmente en él,
porque él es el padre del metodismo. Recuerden, el metodismo no es una denominación, o no nació como una denominación, sino como un estilo de vida. Cristianismo experimental. Ellos dijeron, George Whitefield comenzó a decir esto: el cristianismo es algo personal, trata de un encuentro personal con Dios, no afecta solamente el intelecto, no es una conversión doctrinal, no es meramente una filosofía, tampoco es moralismo, es decir, no consiste solamente en ejercicios de la voluntad. Es un encuentro real con el Dios vivo y verdadero. Es caminar con Dios, es Dios en medio nuestro. Un cristiano es alguien nacido de nuevo por el poder de Dios y habitado por Dios mismo para vivir una vida celestial. Eso fue lo que ellos dijeron. George Whitefield fue el primero en comenzar a predicar al aire libre. A través de él comenzó el avivamiento. Él también fue el primero en comenzar a reunir a los nuevos conversos, que antes eran falsos conversos, en pequeños grupos, y organizar predicadores laicos para enviarlos a cubrir estos grupos. Él es uno de los padres de la iglesia, aunque ciertamente es muy ignorado y muy desconocido, mayormente en Latinoamérica. Bien, algunas de las cosas que él nos cuenta cuando el Señor comenzó a obrar a través de él. Notas de su diario. Él dice: llegamos a Manor y la concurrencia a los cultos fue tan grande como en otros territorios. La gente quedó tan quebrantada que por todos lados vi personas con el rostro bañado en lágrimas. Y una vez más, hermanos, recuerden el contexto. La iglesia se encontraba en gran y profunda decadencia. Incluso la iglesia presbiteriana, la iglesia que se suponía o decía ser la más ortodoxa, los herederos directos de los puritanos, quienes tenían la confesión de fe de Westminster, estaban abrazando una forma de arrianismo. Había mucho hipercalvinismo, mucho legalismo, mucho liberalismo. Los ateos estaban avanzando, movimientos que querían llevar a Inglaterra de regreso al paganismo estaban teniendo mucho éxito. Nos encontramos con grupos abiertamente satanistas en el siglo XVIII. Nadie estaba buscando un avivamiento, hermanos. Nadie estaba orando por un avivamiento excepto algunos pocos hombres de Dios que estaban en lo secreto para conocer la voluntad de Jehová y para entender quién Él es y sus caminos y qué debían hacer. El mundo no estaba abierto a escuchar el Evangelio, al contrario, estaban cada vez más cerrados. Los niveles de inmoralidad para los días de George Whitefield habían rompido todos los récords en la historia de Inglaterra. Y es lo mismo en Gales, Hermanos, no hay nada imposible para Dios, no hay ninguna situación desesperada para Dios, no hay nada que lo ponga siquiera nervioso. Nunca una situación es alarmante para Dios. Nunca lo es. Entonces él cuenta: la gente quedó tan quebrantada que por todos los lados vi personas con el rostro bañado en lágrimas. Esto comenzó a suceder 2 años después de la conversión de George Whitefield. A los 21 años él es ordenado como pastor, un joven. A los 22 años el avivamiento ya era tal que miles y miles y miles de personas salían a buscarlo y a encontrarlo por la calle y a rogarle que les predicara el Evangelio. Dios descendió, la gente quedó tan quebrantada que por todos lados vi personas con el rostro bañado en lágrimas. La palabra era más cortante que una espada de 2 filos, y los gritos y gemidos tocaban al corazón más endurecido. Algunos tenían semblantes tan pálidos como la palidez de la muerte, otros se retorcían las manos llenos de angustia, otros más cayeron de rodillas al suelo, mientras que otros tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caer. La mayor parte del público levantaba los ojos a los cielos, clamando y pidiendo misericordia de Dios. Yo, mientras los contemplaba, solamente podía pensar en una cosa: que ese había sido el gran día. Parecían personas despertadas por la última trompeta, saliendo de sus tumbas para comparecer al juicio final. Él sigue diciendo: el poder de la presencia divina nos acompañó. Los arrepentidos lloraban y los salvos oraban, lado a lado. El indiferentismo de muchos se transformó en asombro y el asombro se transformó después en gozo.
alcanzó a todas las clases, edades y caracteres. La embriaguez fue abandonada por aquellos que habían estado dominados por ese vicio. Los que habían practicado cualquier acto de injusticia sintieron remordimientos. Los que habían robado se vieron constreñidos a hacer restitución. Los vengativos pidieron perdón. Los pastores quedaron ligados a su pueblo mediante un vínculo más fuerte de compasión. Se inició el culto doméstico en los hogares. Como resultado, los hombres se interesaron en estudiar la palabra de Dios y en tener comunión con su Padre Celestial. Oh, cuántas lágrimas se derramaron en medio de fuertes clamores por el amor del querido Señor Jesús. Algunos desfallecían y cuando recobraban las fuerzas, al escucharme volvían a desfallecer. Otros gritaban como quien siente la ansia de la muerte. Y después de acabar el último discurso, yo mismo me sentí tan vencido por el amor de Dios que casi me quedé sin vida. Oh, hermanos, cuando Dios desciende, esto es lo que sucede. Cuando Dios desciende, esto es lo que sucede. Simplemente podría pasarme todo el rato leyéndoles citas del diario de George Whitefield, relatando conversiones inesperadas, masivas. Muchos ateos que se acercaban a las reuniones simplemente por curiosidad o, peor aún, incluso para oponerse a la predicación, llegaban a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y clamaban a gritos por misericordia al Señor Jesús. Y después eran convertidos en los más aguerridos defensores de la fe evangélica. Oh, hermanos, ¿lo creen? Creen en el poder de Dios, creen que Él puede descender sobre nosotros y hacer en tan solo una hora lo que nunca jamás fue hecho en este continente o en nuestro país o en nuestra ciudad. No es con ejércitos ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Oh, hermanos, ustedes pueden leer los sermones de George Whitefield. Eran sermones relativamente simples, directos, por cierto, nada apologéticos. Sin embargo, los más intelectuales oponentes del Evangelio, los más convencidos ateos, eran atrapados por la realidad de Dios. Esto es lo que sucedía. Vean lo que sucedía eventualmente. Estas señales a veces, demostraciones de poder acompañaban la predicación de George Whitefield. Un historiador nos cuenta: de pie sobre un estrado ante la multitud, después de algunos momentos de oración en silencio, Whitefield anunció de manera solemne el texto. Está establecido, Hebreos capítulo 9, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de un corto silencio, se oyó un grito de horror proveniente de algún lugar entre la multitud. Uno de los predicadores allí presentes fue hasta el lugar de la ocurrencia para saber lo que había dado origen a ese grito. Cuando volvió dijo: hermano Whitefield, estamos entre los muertos y los que están muriendo. Un alma inmortal fue llevada a la eternidad. El ángel de la destrucción está pasando sobre el auditorio. Clama en voz alta y no ceses. Entonces se anunció al público que una de las personas de la multitud había muerto. No obstante, Whitefield leyó por segunda vez el mismo texto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Del lado donde la señora Huntington estaba de pie, vino otro grito agudo. Nuevamente un estremecimiento de horror pasó por toda la multitud cuando anunciaron que otra persona había muerto. Pero Whitefield, en vez de llenarse de pánico con los demás, suplicó la gracia del ayudador invisible y comenzó con elocuencia tremenda a prevenir del peligro a los impenitentes. Oh, hermanos, vean la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Ananías y Zafía murieron por su hipocresía, por decir una media verdad, porque la presencia de Dios se manifestaba de manera poderosa en medio de ellos. Sucede lo mismo en los días de George Whitefield. Una vez más, ¿queremos ver más del Señor entre nosotros? O algunos van a morir cuando participen indignamente de la cena del Señor.
Cuando la presencia del Señor desciende y se manifiesta en todos sus atributos, en gran misericordia y poder para salvar, en gran santidad y justicia para condenar. Whitefield era un don nadie. Era un don nadie cuando se convirtió. Era un hombre pobre. Cuando él ingresó al Club Santo convocado por Charles Wesley en la Universidad de Oxford, era un estudiante que pagaba, escuchen bien, pagaba su matrícula mensualmente lustrando los zapatos de los estudiantes de clase alta, despertándolos por la mañana para que llegaran a horario a clase, copiando sus trabajos, cargando sus libros. Era un don nadie, huérfano de padre. Había sido un gran pecador antes de su conversión. Vivía trabajando en una taberna, una parte de su vida la pasó trabajando en una taberna en medio de la pobreza, vendiendo ciertas cosas a los borrachos, hasta que el Señor descendió sobre él. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Como dijo Hudson Taylor, no existe tal cosa como los grandes hombres de Dios, sino hombres débiles, pequeños, de un Dios grande que decide utilizarlos para cumplir sus grandes propósitos. ¿Lo creen, hermanos? Una vez más, mis hermanos, no es con ejército y no es con espada, no es con sabiduría humana, no es con gran inteligencia, no es con personalidad, no es con gritos, no es con técnicas y métodos, no es con eventos, es con el poder de Dios. Es con el gran poder de Dios, es con el Espíritu de Dios manifestándose a veces a través de hombres sin letras y del vulgo. Ahora nosotros debemos estar profundamente insatisfechos. Si queremos un avivamiento, debemos estar profundamente insatisfechos. Nosotros debemos mirar nuestra vida y darnos cuenta de que podemos simplemente obtener tanto más del Señor. Un cristiano satisfecho consigo mismo es una contradicción de términos. Es algo absurdo y ridículo. Alguien que dice conocer y caminar con el Dios Santo, 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 que descendió de los cielos para morir por sus pecados y que le encomendó una gran comisión, y que no obstante, a pesar de sus debilidades y pecados, puede vivir satisfecho consigo mismo. Un hombre que tiene en su mano la Biblia, la palabra de Dios, donde encontramos los hechos poderosos del Señor, las promesas grandes del Señor, y no obstante puede vivir conforme con lo que es en el presente. Es alguien que no está entendiendo de qué trata el cristianismo. O se encuentra en tibieza, o es incluso peor, un falso converso. Siempre hemos de estar insatisfechos. Siempre ha de haber más. Hermanos, hasta no plantar una bandera del reino de Dios en la última tribu del mundo, nosotros no podemos descansar. No podemos descansar, y para hacerlo necesitamos más y más del poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos estar profundamente insatisfechos. Como Whitefield y todos los demás, debemos ver nuestro estado y la situación de la iglesia y el estado del mundo y decir: Señor, esto no es normal. Las cosas deberían cambiar. Señor, es posible para nosotros si te buscamos, por cuanto sos tan misericordioso y poderoso. Es posible que veamos un gran despertar a tu iglesia, volviendo a tu palabra, a tu iglesia viviendo en el primer amor y en obediencia, y a los pecadores volando hacia nosotros como palomas para buscar su salvación. Lo normal, Señor, debería ser que a tu nombre los pecadores tiemblen. Que el mundo nos mire y no pueda negar tu realidad. Oh, hermanos, eso es lo normal. Debemos estar profundamente insatisfechos, tanto que perdamos el sueño eventualmente, el hambre, la sed. Que nos desesperemos y busquemos al Señor con gran vehemencia, con gran vehemencia. Como quien corre una liebre muy, muy rápida. En segundo lugar, nosotros debemos buscar mayores manifestaciones del poder de Dios en nuestra predicación.
hermanos, debemos entender una vez más que comunicar el Evangelio no consiste solamente en transmitir fielmente cierta información. Se supone que Dios debe manifestar su presencia a través de su palabra predicada por nosotros, dando vida espiritual a los muertos espirituales. Esas son las expectativas, nada más ni nada menos. Que Dios manifieste su realidad, su poder a través de nosotros, autentificando su palabra y levantando de la tumba espiritual a los pecadores, a los que les comunicamos el Evangelio. Hermanos, simplemente yo podría predicar series y series de cada punto, ¿no? Pero en el día de hoy tenemos una gran necesidad de comprender esto. Este es uno de nuestros grandes problemas. Vivimos en tal decadencia espiritual en nuestros días. El estado de la iglesia es tan miserable que ni siquiera podemos entender el lenguaje del Nuevo Testamento. Difícilmente podemos concebir lo que es un cristiano normal. Simplemente pensamos que el poder de Dios debe manifestarse a través de los misioneros, los pastores, evangelistas, maestros, pero las expectativas del Nuevo Testamento son otras. Sí, hay hombres dotados en un mayor grado, en una mayor medida, con poder para servir al Señor, pero se supone que todos deberíamos tener poder en nuestras vidas, que la presencia de Dios, en otras palabras, debería manifestarse a través de cada creyente, de cada cristiano, de manera regular y normal. Que el mundo debería ver a Dios en nosotros, en nuestra vida. En Hechos 1:8, Jesús dice a sus apóstoles y algunos más que estaban con ellos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Dios, el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes y manifestará su poder a través de ustedes, en otras palabras. En Hechos 2:4, los apóstoles más unos 120 que estaban reunidos en el aposento alto reciben el poder del Espíritu Santo, y se nos dice en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el vocabulario, llenos del Espíritu Santo. Cuando un hombre es habitado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo manifiesta su poder a través de él, el vocabulario bíblico es lleno del Espíritu Santo. Significa la presencia de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta abundantemente a través del cristiano. En Hechos capítulo 2, en el versículo 39, Pedro dice a los primeros conversos de la iglesia primitiva: la promesa es para vosotros, la promesa del Espíritu Santo viniendo desde los cielos, rasgando los cielos y descendiendo para dar poder a su pueblo, manifestando su presencia a su pueblo y a través de su pueblo. La promesa de avivamiento, hermanos. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Oh, hermanos, deben creerlo. Deben creerlo, hermanos. La promesa de un avivamiento, una vez más, es normal en la vida de la iglesia. Lo que no es normal es un avivamiento en un alto grado. No siempre el Señor respondió la oración de Isaías 64 en las dimensiones en las que Isaías ora: que ante tu nombre las naciones tiemblen a tu presencia. Eso no es normal. Dios lo ha hecho algunas veces a través de la historia y es posible que lo haga muchas veces más. Pero sí es normal que una medida más pequeña eso suceda. Aunque las naciones enteras no tiemblen, por lo menos los que llegan a nuestra iglesia deberían temblar. Hermanos, una vez más el cristianismo trata de Dios en medio nuestro. No es palabras, no es una doctrina, no es una filosofía, no es simplemente un estilo de vida. Es Dios. Es Dios, su presencia temible, cautivadora, maravillosa en medio nuestro. En Hechos 4:31, la iglesia perseguida ora por valor, coraje para seguir predicando el Evangelio. Y esto es lo que sucede, versículo 31, y fueron todos llenos del Espíritu Santo una vez más y hablaban la palabra de Dios con gran valor. Señor, estaban diciendo ellos en otras palabras, necesitamos una mayor revelación acerca de tu dignidad,
acerca de tu valía, acerca de tu hermosura, acerca de la justicia de la misión a la que somos enviados, la gloria de la misión que debemos cumplir para que no nos amedrentemos, para que no nos callemos, para que no nos detengamos ante la persecución, para que no estimemos nuestras vidas más valiosas que predicar el Evangelio, que tu causa, que tu nombre, Señor. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Desciende sobre ellos una vez más. Les da mayores revelaciones y demostraciones y manifestaciones de su valiosa e infinitamente maravillosa realidad. Entonces, ellos son dominados una vez más por la verdad de quién es Dios. Llenos del Espíritu Santo, dominados completamente por el Espíritu Santo. Nuevamente, en consecuencia, ellos ahora predican con una osadía, con un valor que no tenían antes, fruto de un conocimiento experimental de quién Dios es, de la presencia de Dios. Esto debería suceder una y otra vez entre nosotros. En la medida en que los obstáculos demandan de nosotros una mayor santidad, un mayor esfuerzo, un mayor poder. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo son las cosas? La iglesia en el día de hoy simplemente ve los obstáculos, ve el avance del mundo, ve la persecución que ya comenzó hace rato de manera ideológica, y lo que hacen es simplemente recluirse, predicar menos que antes. Pensar nuestra libertad fue limitada, ahora debemos conformarnos con menos. Lo que la iglesia primitiva hacía es: Señor, los obstáculos ahora son mayores. Los gigantes son más gigantes, danos más poder para vencerlos. Danos más de tu presencia, Señor. Nos hemos quedado cortos, Señor. Ya no podemos seguir adelante porque simplemente los desafíos se multiplicaron, Señor. Entonces, danos más de tu presencia. Señor, ya no somos aptos para cumplir con la misión que tenemos por delante. Simplemente las exigencias son muchas. Ellos oraban diciendo: Señor, hacenos más santos entonces. La solución, hermanos, siempre será más del Señor en medio nuestro. No hay límites. No hay límites. Una vez más, nunca una situación es desesperada para Dios. Nunca deberíamos estar nerviosos. Nunca deberíamos temer o estar amedrentados. Nunca estamos limitados, hermanos. Nuestros recursos no son, una vez más, hermanos, nuestro entendimiento debe expandirse y debemos entenderlo. Carne y sangre no son nuestros recursos. Dios es nuestro recurso. Y no hay nada imposible para Dios. Y Él puede destruir al más temible ejército de Satanás con hombres que no son soldados. Pocos en número, débiles, nada según la carne. Llevamos este tesoro, mis amados, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Y mientras más nosotros confiemos en el brazo de carne, menos veremos el poder de Dios. Mientras más confiemos en el brazo invisible pero todopoderoso de Dios, más veremos su poder. Una vez más, esta es la gran ley del reino de Dios: hágase como has creído. Hágase como has creído. La persecución se intensifica una vez más. En Hechos capítulo 11, la iglesia es dispersada y los miembros regulares de la iglesia en Jerusalén comienzan a predicar el Evangelio. Y esto es lo que Lucas nos relata. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos. Pero, dice Lucas, había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Lo ven, hermanos? Todos estaban predicando. Sin embargo, a pesar de que todos estaban predicando, la mano del Señor, nos dice Lucas, estaba sobre ciertos hombres. En consecuencia, un gran número creyó. No solamente algunos se dan cuenta, un gran número. Yo les pregunto, ¿la mano del Señor está sobre ustedes? ¿Desean que esté sobre ustedes? La mano del Señor está sobre nosotros como iglesia. ¿En qué grado está? ¿Por qué no está más? ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
No palabras solamente, poder. Lucas nos dice, y ciertos hombres eran más elocuentes y más inteligentes que los demás, estaban más preparados académicamente, por lo tanto, ellos pudieron convencer a mayor número de personas y se convirtieron al Señor. No. La mano del Señor estaba sobre ellos. La mano poderosa del Señor estaba sobre ellos. Déjenme que darles una breve ilustración de esto de los metodistas. En cierta oportunidad, recuerdo exactamente la escena, aunque no las palabras textuales, pero Whitefield se encuentra predicando. Y cierto grupo de opositores al avivamiento contrata a un actor incrédulo para que se oponga a George Whitefield y lo distraiga. Después de un tiempo, George Whitefield, cansado, baja del púlpito. Howell Harris sube al púlpito. Y entonces él dice en esencia algo como lo siguiente. Cuando una vez más el actor se opone a él. Oh miserable pecador, ¿quién crees que sos para oponerte al Dios vivo y verdadero? Clama por misericordia, quizás tus pecados te sean perdonados. E inmediatamente el actor cae postrado, con su frente en el suelo y temblando, comienza a clamar por misericordia al Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Hubo, ven los grados, una mayor demostración de poder a través de Howell Harris, que por cierto era mucho menor predicador que George Whitefield. Y este incrédulo ateo, tan ateo como para estar dispuesto a oponerse a George Whitefield y enfrentarlo públicamente. O cuando Howell Harris se dirige a él, Dios se dirigió a él. ¿Se dan cuenta? Cuando Howell Harris le habló, Dios le habló con autoridad infinita y él comenzó a temblar. Y fue convencido de pecado y de la realidad de las cosas a las que se oponía. ¿Se dan cuenta? Él se encontró con Jesús como Saulo en el camino de Damasco. Eso es la predicación, mis hermanos. Eso es lo que debe suceder entre nosotros. Dios manifestando su presencia, su misma realidad a través de nosotros y llamando eficazmente a algunos hombres a la vida. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Saben cuál es el problema? Muchos ni siquiera tienen convicción cuando predican el evangelio. ¿Cómo pueden esperar que otros les crean si ellos mismos no están convencidos de la verdad? ¿Cómo otros podrían temblar si ellos mismos no están temblando ante la presencia de Dios? ¿Cómo otros podrían a través de ellos conocer la presencia de Dios si quizás estos cristianos se olvidaron de la presencia de Dios? O ni siquiera creen en la presencia manifiesta de Dios. Oh hermanos, para que un avivamiento suceda en tu vida y en nuestra iglesia, entonces todos aquellos de ustedes que no están viviendo llenos del Espíritu Santo deben arrepentirse urgentemente de sus pecados y de su gran incredulidad. Es simplemente una orden, Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. La alternativa es la rebelión abierta. La apostasía es la alternativa. Apartarnos del Señor. Claro, muchos lo harán de manera sutil, simplemente redefinirán quién Dios es y qué espera de nosotros. Y lo acomodarán a sus pretensiones. Una vez más en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25, si todos profetizan y entra un incrédulo. Y el tema no son esencialmente acá los dones, sí, profecías o lenguas o lo que sea, sino la manifestación de Dios a través de la iglesia.
de diferentes maneras, con múltiples dones. Si todos profetizan y entra un incrédulo, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Según este texto, mis hermanos, en nuestras reuniones no solo a través del predicador Dios debe venir y hablar a todos los presentes. A través de cada hermano, de cada cristiano reunido, Dios debería manifestarse hacia aquellos que no conocen al Señor y que están en medio nuestro. ¿Se dan cuenta? Las expectativas con las que nosotros venimos a la reunión. No venimos simplemente a escuchar un sermón, a obtener cierta información. Venimos a encontrarnos con el Dios vivo y verdadero que nos hablará. Derramaremos delante de Él nuestro corazón, lo adoraremos con todas nuestras fuerzas y también lo serviremos, dando a conocer su nombre en medio de la congregación de los santos, a los santos y a los que no son santos. ¿Entienden, hermanos? Oh, hermanos, nosotros debemos anhelar la manifestación del Señor en medio nuestro. Debemos justificar que su nombre debe ser exaltado, que todos deben adorarle o perecer, y debemos justificar la misión de nuestro Señor Jesús, que amó al mundo de tal manera que dio su vida para abrir un camino de salvación, y nos envía, por tanto, a todo hombre en todo lugar a predicar el Evangelio. Debemos justificar con todo nuestro corazón la dignidad de nuestro Señor y justificar con todo nuestro corazón su misión. Hermanos, no debe haber nada que nos parezca más noble, más digno, más glorioso, más maravilloso, más amoroso que dar nuestras vidas por aquello por lo que el Señor dio su vida. Que Dios sea exaltado a través de la conversión de los hijos de Adán. Oh, hermanos, a menos que eso sea así, no podemos esperar poder para cumplir con la gran comisión. Dios no derrocha su poder, simplemente lo da a aquellos que van a utilizarlo. Vean algunos relatos de la predicación de George Whitefield. Cuando alguien cree lo que predica, hermanos, esto es lo que hace. El coronel Winter, quien a menudo viajaba, comía y dormía con Whitefield, nos dice, él rara vez presentaba un sermón sin lágrimas. Él rara vez presentaba un sermón sin lágrimas. Hermanos, hay diferentes personalidades. No se trata necesariamente de llorar. No es un mandamiento que nosotros lloremos al predicar el Evangelio. Nadie me malentienda. De haber pasión, de haber compasión, de haber drama, porque el Evangelio es un mensaje dramático. Debemos ver a los hombres al borde del abismo de la eternidad, con el cielo sobre ellos y el infierno bajo ellos, y debemos ver que nosotros debemos hacerlos despertar, debemos hacerlos reaccionar, debemos hacer que cambien de rumbo su dirección, que amen al Dios que odian, y no podemos hacerlo, sin embargo. Y necesitamos el poder de Dios, pero a la vez de nuestra parte, como nuestro Señor nos dice en Lucas capítulo 14, debemos forzar a los hombres a entrar. ¿Alguna vez hiciste eso? Hermanos, ¿alguna vez hiciste eso? ¿Forzaste a alguien a entrar? Golpeaste y golpeaste, te tiraste a sus pies diciéndole, para ir al infierno tendrás que pasar sobre mí, como John Wesley solía decirlo. Oh, hermanos, se dan cuenta. Se dan cuenta. Un cristiano es un hombre equilibrado. Nuestra vida es sobrenatural, no puede ser vivida a menos que Dios se manifieste a través de nosotros y obre poderosamente en nuestra naturaleza. Es imposible mantener el equilibrio a la luz de la eternidad a menos que Él nos ayude. Debemos trabajar, debemos descansar, debemos reír, debemos hacer un montón de cosas, pero también debemos interceder con todo nuestro corazón, orando y predicando por los inconversos. Alguien describió así una de sus predicaciones: casi nunca predicaba sin llorar, y sé que sus lágrimas eran sinceras. Le oí decir: vosotros me censuráis porque lloro,
Pero ¿cómo puedo contenerme cuando no lloráis por vosotros mismos, a pesar de que vuestras almas inmortales están al borde de la destrucción? ¿No sabéis si estáis oyendo el último sermón o no? ¿O jamás tendréis otra oportunidad de llegar a Cristo? Y este hombre sigue diciendo, a veces lloraba hasta parecer que estaba muerto, y a mucho costo recuperaba las fuerzas. Hermanos míos, lloran por los pecadores, se conmueven, de alguna manera expresan que darían sus vidas ante Dios. Van ante Dios y le dicen, daría mi vida por los pecadores. Quiero seguir los pasos del Señor Jesús. En palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, quiero ser semejante a Él en su muerte. Oh hermanos, oh hermanos. Y cuánto me preocupa que en el despertar reformado en el día de hoy, a pesar de todas las cosas buenas que hay a causa de Él, y ciertamente el despertar reformado es una obra del Señor, pero también Satanás está falsificando la verdad. Y muchos hombres que llegaron a aprender las doctrinas más grandes y maravillosas del cristianismo que antes ignoraban, en vez de volverse más compasivos que antes, se endurecieron, se ensoberbecen, se vuelven elitistas y predican menos el evangelio que antes, cuando eran arminianos o cualquier cosa. Hermanos, pobres pecadores, hermanos, ¿por qué no darían sus vidas por ellos? Si alguien no está viviendo para la gran comisión, y no estoy diciendo que debemos descuidar nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra familia, no, nadie me malentienda. Una vida equilibrada, toda la voluntad de Dios. Pero si alguien no está viviendo para la gran comisión, está viviendo para sí mismo. Está viviendo como si fuese su propio Dios, queriendo hacer uso de las bendiciones del Señor en vez de convertirse en un esclavo del Señor Jesús, un esclavo por amor, un esclavo felizmente dispuesto a hacer lo que Él ordene. Alguien que no está viviendo para la gran comisión, está viviendo para algo que no es Dios, está viviendo para sus ídolos. Y esto debe ser natural, hermanos, simplemente nuestro amor por Dios, nuestro deseo, adoración se llama, hermanos. Estar enamorados de Dios, simplemente no poder dejar de estallar diciéndole todo lo hermoso y maravilloso que Él es. Y entonces consumirnos de celo porque todos los demás le den a Dios la gloria que le deben. Y amor que es como un fuego por los pecadores. Amor que no puede aceptar que simplemente vayan al infierno sin tener la posibilidad de escuchar el Evangelio. Eso fue lo que motivó a John Wesley a predicar el Evangelio. Todos deben tener una oportunidad. No pueden ir al infierno sin una oportunidad. Deben tener una oportunidad. En Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro predica a una gran multitud y él dice, Dios envió a su Hijo a fin de que cada uno de ustedes se convierta de su pecado. Mis hermanos, oh mis hermanos, anhelar más que cualquier otra cosa que a través de nuestra vida, cueste lo que cueste, otros conozcan a nuestro precioso Señor Jesús, que la imagen de Dios sea restaurada en ellos y que en vez de ir a la condenación eterna, entren al gozo del Señor y le canten y lo adoren y lo sirvan y se recreen en Él por los siglos de los siglos. Alguien que recibió misericordia y no manifiesta misericordia es el ser, esta misericordia infinita. Alguien que fue encontrado por el Señor cuando no lo buscaba y fue salvado de la dureza de su corazón, salvado de sí mismo y no obstante no manifiesta misericordia, o es el ser más despreciable y egocéntrico que puede caminar sobre la faz de esta tierra. Hermanos, estas son cosas muy básicas. Y si alguno de ustedes no se encuentra a la altura del llamamiento de Dios, debe reaccionar por el amor de Dios, debe reaccionar.
Y los demás, los que están siguiendo al Señor a su ritmo, oh, vean cuánto más hay en Él, cuánta abundancia hay en Él. ¿Qué sucedería si convertimos nuestra iglesia en un gran club santo? Si simplemente comenzamos a reunirnos como ellos lo hacían, como algunos lo hacen, como algunos de ustedes ciertamente lo hacen, como una buena parte de ustedes lo está intentando hacer. Benjamin Franklin, un filósofo frío y calculador, dijo de George Whitefield: era maravilloso ver el cambio realizado por su predicación en las costumbres de los habitantes de Filadelfia. De ser desconsiderados o indiferentes en religión, parecía como si todo el mundo se estuviera volviendo religioso. Oh, ¿se dan cuenta, hermanos? John Newton, contemporáneo de George Whitefield, ex traficante de esclavos y uno de los más preciosos poetas del Señor después de su conversión, dijo de George Whitefield: parecía como si él nunca predicara en vano. Oh, hermanos, toda la ciudad estaba siendo cambiada en donde Whitefield predicaba. ¿Se dan cuenta? ¿Creen que eso puede suceder? Yo ya les pregunto, si creen que eso es posible, ¿para qué van a vivir entonces? Si alguien cree que esto es posible y no vive para que suceda, no pasa toda su vida luchando por que esto suceda, entonces considera que la misión del Señor no es justificable, que el Señor no es tan digno como para que dediquemos toda nuestra vida para que otros lleguen a conocerle, que los hombres no deben ser amados como Dios los ama. Oh, hermanos, yo quisiera tirar este púlpito a un costado, me siento tan atado acá atrás. Vivan, hermanos, vivan para el Señor. Voy a dejar acá todo lo que me queda, pero termino con unas palabras de Spurgeon. Él dijo: algunos hombres medianamente vivieron, John Whitefield vivió. Él realmente estaba vivo. Resuelvan vivir con todas sus fuerzas. Resuelvan vivir con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Oremos. Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Oh, Señor nuestro. Oh, Señor nuestro. Oh, mi Señor, mi glorioso Señor, mi cariñoso Salvador. Cautivanos, Señor, cautivanos, cautivanos, cautivanos. Oh, cautivanos, Señor, cautivanos, Señor. Oh, cautivanos, Señor, cautivanos, danos tu presencia, Señor. Oh, descended sobre nosotros. Cautivanos de manera unánime. Hacenos entender, Señor, el camino por el que hemos de andar y guíanos por él, por amor de tu nombre. Señor mío, te suplico que traigas un avivamiento a nosotros y a través de nosotros a otros. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, abrí nuestros ojos para reaccionar, para entender. Danos fe, Señor, danos fe. Danos fe, Señor. Creemos, ayuda nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Oh Dios nuestro, oh Dios mío. La vida no tiene sentido si no te seguimos con todo nuestro corazón. Si no vivimos y morimos, Señor, para darte lo que nos pediste, para darte la gloria, Señor, que mereces y que tanto tiempo pisoteamos e insultamos y blasfemamos. Señor, por favor,
Oh, por favor, tu temible y dulce realidad aumente en nuestro medio. Señor, y por otro lado, si nosotros no alumbramos, entonces, ¿qué será de esta generación maligna y perversa? De esta oscura y decadente generación. ¿Qué será, Señor, de los pobres pecadores si nosotros no hacemos nuestro trabajo? ¿A dónde irán, Señor, esos que andan como nosotros en otro tiempo en sus sangres, en su inmundicia, encerrados en cárceles de mentira, vivos pero muertos? Oh, pobres pecadores, Señor, ten misericordia de nuestra Nínive. Y aunque sea, usa algún Jonás medio rebelde, pero lleno de tu presencia por tu gracia, para que todos vengan al arrepentimiento y la fe. Oh Dios, oh Dios, oh Señor, sé con nosotros, por favor. Oh, sé con nosotros, Señor, líbranos de nosotros mismos. Despertad a aquellos que están fuera de sí entre nosotros, que viven centrados en sí mismos y perdiendo su tiempo y trabajando por el pan que perece y no por la comida que permanece para siempre. Oh, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Y danos en todo mantenernos obedientes a la totalidad de tu voluntad y vivir una vida balanceada en tu presencia. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, hacenos arder como la zarza, hacenos arder, Señor, como en Pentecostés, con fuego que no nos consume completamente. Que así sea, Señor, que así sea, que así sea, que así sea. Amén.